Pues muy buenas noches, nuevamente aquí en Martes de Café. Es un gusto poderlos saludar a todos nuestros cibernautas. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Si pudieron ver ya la página, el tema que vamos a tratar el día de hoy es arte sagrado. Así es. Algo bien interesante, pero que además nos atañe a todos. Tenemos dos invitados de mucho interés. Y ¿cómo has estado, Pati? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues bien, aquí con un clima variado, muy versátil, pero bueno, no hay que quejarnos, hay que agradecer. Exactamente. ¿Verdad? Hablando de... Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar el día de hoy de arte sagrado. Sí me encantaría poder entrar en materia, porque como el programa es corto, tendremos que aprovechar, tenemos que exprimir aquí la experiencia y el expertise que trajimos el día de hoy. Y bueno, pues voy a tener el gusto de presentarles que ya en alguna otra ocasión lo tuvimos como invitado a Fernando Ayala Blanco. Mucho gusto de volverte a tener aquí, Fer, qué bueno que cumpliste tu amenaza. No, es un gusto. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor de los libros Reflexiones sobre Hermenéutica, Arte y Poder, que la vez pasada vimos, exactamente, El Poder de la Retórica, El Arte de la Política, entre otros más. Pues bienvenido, Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues como dicen, vienen en pareja, ¿no? El Twinkie Wonder se da de dos. Entonces, como tenemos aquí a Luis Alberto Ayala Blanco, bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias, un placer. Es la primera vez que te tenemos aquí, pero sabemos que no va a ser la última. Muchas gracias. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, director fundador de la editorial Sexto Piso, fue director de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, autor de los libros El Silencio de los Dioses, Autómatas Espermáticos, El Poder frente a sí mismo, 99, entre otros. Coma, ¿no? 99 coma. Pero ¿cómo estaba la coma? No, está bien. 99 coma, está bien. Entonces, 99 comas. Ya después nos explicará qué es esto de 99 comas o por qué, ¿no? Pues bienvenidos. El día de hoy dijimos que vamos a hablar de arte sagrado y vamos a hablar algunas reflexiones sobre los principios y los métodos del arte sagrado, de tal suerte que se desenvuelve la universalidad de este tipo de expresión, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría que nos definieran qué es arte sagrado. Ok. ¿Quién empieza? ¿Tú, Luis? Va, empiezo. Bienvenido. Conmigo va a ser complicado que empiece a dar una definición así, porque en los últimos 10 años, por alguna extraña razón, me dediqué a estudiar arte contemporáneo, sobre todo, y dar un poco de clases de arte contemporáneo. Yo nunca le había entrado, en realidad. Fernando es alguien que desde mucho antes que yo ha estado metido con ese tema. Pero lo curioso es que cuando uno ve arte contemporáneo, siempre entra esta cuestión hoy en día de que si eso es arte o no es arte, porque ya no es ni pintura ni escultura, sino puede ser una simple idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como mucha polémica sobre si es arte o no. Y cuando uno le entra, se da cuenta que esa polémica, digamos, en todas las épocas se ha dado. Es decir, incluso cuando había lo que entendemos como pintura clasicista, o la pintura romántica, luego llegaron otros, los cubistas, y llegaron las vanguardias, y dijeron, no, bueno, antes llegaron los impresionistas, y cuando los impresionistas hacían sus exposiciones decían, ¿qué es eso, no? Y el puntillismo. El puntillismo, exactamente, que lo que ellos decían era lo primero que se presenta a la retina, pues uno vería así, entonces, pero sigue siendo siempre como un arte que representa la realidad o lo que tenemos frente a nosotros. Y el arte contemporáneo ya parece que es más como un discurso. Fíjense qué curioso que empiezo a hablar, para hablar de arte sagrado, empiezo a hablar de arte contemporáneo. Porque el arte contemporáneo, como que mucha gente no... Bueno,
yo creo que hay mucho arte contemporáneo muy malo, pero hay otro que es, desde mi punto de vista, bueno, pero la gente no la termina de entender. Claro. Entonces, cuando tú lees arte sagrado, yo lo voy a llamar arte tradicional, y cuando me refiero a arte tradicional, no es tradicional como lo entendemos que es la tradición, por ejemplo, de Rubens o de lo que sea, sino arte tradicional es el arte sagrado, y es el arte que se dio desde el inicio de los tiempos, pasando por Platón, prácticamente hasta el siglo XVIII. ¿Y eso qué quiere decir? Que el arte en realidad prácticamente no tiene nada que ver hasta ese tiempo con la estética. Claro. O sea, el arte no era algo que estaba ahí para poderse contemplar y que nos causara una impresión agradable o desagradable, o sobre todo agradable. Eso es lo que de hecho, la palabra estética, que del griego viene aistesis, es simplemente la relación que tienen las cosas con tus sentidos. De hecho, eso es la estética. O sea, es una especie como de fricción con las cosas. Por eso cuando vemos pinturas, la gente dice, es que eso me parece bonito, o me parece muy padre, o me saca de onda, ¿no? Porque puede ser una imagen muy poderosa. Pero si se fijan, siempre pensamos que el arte es una representación o una forma de explicar, de presentar lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y eso, desde la perspectiva del arte sagrado o tradicional, está mal. Porque en realidad el arte, y ahí si nos vamos a Grecia, tú me callas, ¿eh? No. Arte en Grecia quiere decir tecné, o sea, lo que entendemos como técnica, esa era la palabra para decir lo que era el arte. Entonces el arte en realidad no era algo que se tenía que contemplar para que te diera algún tipo de sensación, sino que el arte es un tipo de conocimiento. Y ahí por ahí encontré en algún momento, buscando como información para no venir tan neófita, perfecto. Que arte significaba herramienta. Técnica. ¿No? Y entonces ahí es donde se liga esto que estás diciendo, ¿no? Claro, y es muy importante porque entonces el arte, en realidad todos somos artistas de una forma u otra, dependiendo del oficio que hagas. El arte sagrado o tradicional no hace una distinción entre artesanía y arte. Y esta es una definición que da un filósofo que a Fernando le gusta mucho y a mí también. Lo voy a decir bien, aunque luego lo voy a decir como se escribe. Okay. Se llama Ananda, y se dice bien Coomaraswamy, pero se escribe Coomaraswamy. Yo siempre digo Coomaraswamy para que la gente en México entienda. Y él dice algo que a mí se me hace muy bello, que es lo siguiente, o sea, en realidad el arte lo que siempre va a ser es una forma de conocimiento. Por lo tanto, ni siquiera podemos decir que haya obras de arte. Sí, pero a lo que voy es, ¿hay obras hechas con arte o no? Y pone un ejemplo bellísimo que es, por eso uno no puede decir que un zapato bien hecho es menos bello que una catedral románica. Si el zapato está hecho con arte y la catedral está hecha con arte, estamos hablando de obras de arte de la misma dimensión. Claro. Nosotros pensamos que tiene que ver con una cuestión estética de si está bonito o está mejor, o está hecho de tal forma que nos provoque más cosas, y no. Pero ¿por qué es sagrado? Porque en realidad, y eso voy a referirme a nuestro queridísimo Aristócles, mejor conocido como Platón. Esto siempre lo digo porque Platón quería decir de hombros anchos, o sea, estaba muy mamado el muchacho. Cosa que se le olvida a la gente. En Grecia tenías que cultivar tanto el cuerpo como la mente y el alma, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Platón siempre hay un malentendido que luego platicaremos, pero lo que voy es, el arte en realidad, por lo menos el arte sagrado, no está tratando de hacer una copia de lo que tenemos frente a nuestros ojos, porque desde la perspectiva sagrada, el mundo en el que vivimos ya es una copia. O sea, por eso es el mundo de los fenómenos, de aquello que aparece. Pero aquello que aparece en realidad no es más que, dirá Platón, una sombra de otra cosa que en realidad es lo sagrado. Para Platón se llaman los arquetipos, pero incluso más allá de los arquetipos está el sol, que simbolizaría como el bien del cual surge todo. Pero a lo que voy es, en realidad el arte lo que hace no es tratar de imitar la naturaleza, sino lo que hace es trabajar como la naturaleza. Por lo tanto, un buen artista no se va a remitir a copiar una montañita. Va a ser un proceso de introspección, va a ser un proceso de meditación,
y en ese momento con su mente va a ver aquello. Y hay distintas técnicas, o sea, puede ser a partir de un mantra o de una palabra X, y a partir de eso él va a ver con la mente aquello que tiene que plasmar, ya sea un zapatero, ya sea un pintor, un artesano, o ya sea lo que sea. Por eso siempre pensamos, es que es un artesano. No, mejor un artesano que sabe bien expresar su arte a un maldito artista que cree que es artista y nada más está haciendo garabatos a lo tonto. Oye, pero lo que acabas de decir con lo que cerraste está muy interesante, ¿no? Porque sí, entonces yo podría decir que en el arte todas las expresiones son únicamente humanas. En el arte, en realidad, desde la perspectiva que yo estoy diciendo, son expresiones humanas de lo sagrado o de lo divino. Es donde el ser humano toca la parte divina. Es cuando el ser humano toca la parte divina. Y eso es lo padre, porque lo que tiene que hacer un artista es traducir lo divino, pero para no meternos en problemas, no estoy hablando de un Dios específico. Sí, ¿no? Si no hablas de religión, hablas de espiritualidad, hablas de... ¿no? Exactamente. Y podemos hablar de religión siempre y cuando lo tomemos en la palabra que es que yo me religo con lo divino. Claro. Esa y que también es parte de esto, ¿no? Es parte de eso. Entonces, pero cuando hablamos de religión, como que la connotación se nos va a otro tipo de concepto, ¿no? Y fíjate que eso es que no. Muy bien apuntado, porque siempre confundimos la religión con sus instituciones. Claro. Y la religión no es el hombre. No. La religión no es la institución. La religión no es la moral. Exacto. La religión es la relación que tú tengas con lo divino. Los artistas verdaderos, por lo menos a partir de los autores que decimos, lo único que hacen es ponerse en contacto con lo divino para producir, ya sea un zapato, una pintura o una pluma, y lo expresen en términos humanos. O sea, desde mi punto de vista, el arte sagrado es hacer visible lo invisible. Claro. Lo invisible es lo divino. Y desde ahí se me ocurriría... Desde ahí se me ocurriría pensar que también desde ahí es posible la interrelación humana. Claro. Porque si no tocas esta parte divina, tampoco podrás encontrar en el otro este eco que uno busca en las relaciones, ¿no? Perfecto. Fíjate, yo que soy un maldito que odia la democracia y dice que eso es una tontería, porque además está mal entendido. Además está mal entendido, ¿eh? Lo que la gente cree que es la democracia no es eso. Fernando se los puede explicar, pero a lo que voy es, el único tipo de igualdad en la cual yo creo es esa. O sea, realmente todos participamos de ese principio divino, pero todos lo expresamos de distinta forma. Pero entonces el arte también viene pues desde las pinturas rupestres, porque claro, ellos tenían una conexión. No, hombre. Yo creo que muy fuerte, ¿no? En ese momento. Viene la expresión del ser humano en su conexión con lo que está más allá del ser humano. Sí. Entonces la conexión de lo físico con lo metafísico. Y darse a expresar de algún tipo de manera. O sea, como tú dices, puede ser un zapato, puede ser hasta una ropa, la comida, puede ser todo. Es todo. Puede ser la práctica de ser dentista o... Exacto. O sea, cuando eres un artista. Mucho al arte. No, de hecho, si tú vas con un dentista y no te hace un buen trabajo, es que no es un artista. Es simplemente un mal dentista. Pero cuando tú vas con quien sea que sabe hacer su oficio con arte, sabes que es garantía. ¿Y el hablar? El hablar también. El hablar es importantísimo. Pero bueno, yo lo que iba a agregar es que también se piensa que hay una diferencia entre Oriente y Occidente. Y según Cooperaswamy, según Titus Burger y algunos otros, te dicen que no, que finalmente desde un punto de vista tradicional de lo sagrado, hay principios y fundamentos que los vas a encontrar en todas las distintas civilizaciones o culturas o expresiones del hombre en sus distintos momentos en el tiempo. Claro. Entonces te dice Burkhardt, ¿no? Te dice, puedes ver un templo hindú, puedes ver un templo románico o gótico, puedes ver una pintura extremo-oriental, como por ejemplo un paisaje zen, puedes ver una pirámide, por ejemplo, o algún otro templo, como por ejemplo puede ser judío, puede ser islámico también, y encuentra los mismos principios. Claro.
Sí, sí. Vamos a hablar de principios universales. Sí, y ahí es donde encontramos la universalidad, y ahí vemos entonces cómo el hombre o el ser humano está conectado con eso que está más allá de él, pero en donde todos participamos. Entonces, a ver, ya me salió una duda. ¿Qué diferencia? En un templo hindú atrás. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para poder respirar e inspirarnos. Y vamos con una manifestación de lo divino, de lo sagrado, que es el ser humano. La música. ¿Vamos, Julius? La mejor. Bueno, pues pasamos a otro tipo de arte, ¿verdad? Hacemos. ¿Qué te parece si hablamos algo de música? Va. Nos dicen por ahí que tú eres expertazo en música. No, soy más bien un melómano. Empedernido, pero... Bueno, a ver, platícanos de tú. No, yo creo que la música es muy importante, sobre todo, ahora sí voy a citar a uno de mis filósofos favoritos. Pero sí, a Nietzsche también. Digamos al papá espiritual de Nietzsche, que es Arthur Schopenhauer. Schopenhauer fue un filósofo muy famoso en el siglo XIX. Hagan de cuenta, si han oído hablar de Hegel, sí. Era lo opuesto, pero lo curioso es que hubo una época en que los dos daban clases en Berlín, y Hegel, que era insoportable, ya saben, su supersistema, tenía las clases abarrotadas, y el tonto de Schopenhauer dijo, no, pues yo estoy más cabrón, pero yo soy mejor. Voy a dar mi clase a la misma hora que él, al ladito. ¿Saben cuánta gente fue a ver a Schopenhauer? 3 güeyes. Entonces, es curioso porque Schopenhauer nunca tuvo éxito en vida, pero ya después, sí. Su libro más importante se llama El mundo como voluntad y representación, pero ya después escribió un par de tomos que se llaman Parerga y Paralipómena, que es donde sacan todos sus libritos, y ahí ya tiene un libro sobre el arte del buen vivir, sobre el amor, las mujeres y la muerte. Era medio misógino, pero bueno, era un gran filósofo. Y todo este rollo va porque... La época le ayudó. La época le ayudó. Pues, bueno, ya luego hago mis chistes. A lo que voy es que Schopenhauer es muy importante porque él es el filósofo. De entrada, él es el primero que realmente retoma a Oriente y lo plasma en una filosofía occidental. Pero él, cuando empieza a hablar de las artes, dice que el arte más importante de todos es la música, justo porque no es representación de nada. O sea, para él, digamos que el mundo no es más que la imagen o la representación de algo que él llama voluntad, que es algo... No piensen en la voluntad como la entendemos, sino hagan de cuenta que es lo divino, pero con ciertas características que le da Schopenhauer. O sea, él dice que en realidad todas las artes no son más que expresiones de esa voluntad, cuando el artista lo logra hacer, pero la música es la mejor, porque no está representando nada, es contacto directo con lo divino. Y eso es cierto, cuando uno oye música, uno puede ver una pintura, uno puede ver una escultura, una obra de teatro, danza, todo de alguna forma hay una mediación. O sea, de hecho esa es la mediación. La música es intangible y la música es algo que te llega directo y tampoco te está diciendo nada, no te cuenta una historia, no te está diciendo va por acá, no es filosofía, es contacto directo con lo divino. Por eso la música es tan impresionante, por eso es tan difícil de entender, pero también es lo que uno más... Bueno, por lo menos yo, es lo que mucha gente más disfruta y ni siquiera sabe por qué. ¿Sí? No sabe por qué, pero está en contacto con lo divino. Okay. Yo agregaría que finalmente, como seres, o sea, yo digo, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, y por eso también el arte sagrado es importante, que somos, esos seres espirituales tienen una experiencia física aquí, ¿no? Aquí en este plano. Entonces somos una vibración. Cada quien somos una vibración, y esa vibración es musical, y es lo que te conecta con lo divino, y es lo que nos conecta a todos. Entonces por eso pues la música exactamente. Hay una música horrible, ¿no? Pero también ahí es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto. Generaciones pues les llaman por alguna razón, pero pues no sé, yo escucho algunos cantos gregorianos o puede ser también un buen disco de rock progresivo
y pues te prende, ¿no? O sea, por ejemplo, Jethro Tull, ¿no? A mí me prende Jethro Tull, entonces oyes a mí también. Aqualung, y sientes hay algo que te un buen blues, claro, ¿no? Entonces toda esa vibración, pero finalmente esa vibración que está aquí en lo terreno, en este mundo, ¿no? De las apariencias y de lo mundano, supuestamente material, con la música te sublima y te conecta, ¿no? Que es un poco, ¿no? También lo de claro, Nietzsche, ¿no? Claro, el nacimiento de la tragedia. Y Wagner y sus óperas. Pero por ejemplo, Mozart es un autor que actualmente se le están poniendo mucho a los niños. Ajá. Porque dicen, y yo lo comprobé también con mi hijo, que hay una mayor conexión de neuronas con el tipo de música de Mozart. Claro. Pero dices, ¿en qué se inspiró Mozart para lograr esto? Por ejemplo, muchos niños con atención dispersa te mandan que les pongas Mozart. Pues se conectaron. Se conectan. Con lo desconocido. Claro, todo buen músico y a la vez justo Mozart y todavía peor, en el buen sentido, Bach. O sea, porque mucha gente dice, no, es que la música no es más que aritmética, son números, y tienen razón, porque tú cuando haces música estás contando, pero lo que te dice Schopenhauer es, pero si te vas por esa vía, entonces ya no entendiste la música. O sea, es un poco lo que dijimos al principio. O sea, en realidad las matemáticas no son más que el cuerpo, si quieren ustedes, material de esa cosa que viene, que es una fuerza poderosa que se expresa a través de la música. Se necesita tener la técnica de Mozart, por eso Mozart es tan importante, porque es casi perfecto, pero a la vez es una perfección que está expresando algo que va más allá de lo perfecto, o sea, que te desborda. ¿Ustedes los ha hecho llorar alguna vez algún tipo de música? Perdón, ¿por qué? Ya digo eso. ¿Por qué pasa eso? Llorar, porque la música justo lo que tiene es que te pegan las emociones. Yo siempre digo que es patológica, más patos que logos. O sea, es más pasión. O sea, te pega. Pero yo siempre cuento en mi autorreferencialidad algo que me pasó a los 13 años. Recuerdo que yo era un niño hippie con el pelo hasta acá y yo oía Bach, estaba oyendo Toccata y Fuga, que es algo que la gente cree que es como para funerales. Y no. Yo recuerdo que estaba viendo Toccata y Fuga y llegó un momento en el cual yo entré en un estado en el cual nunca más he vuelto a entrar. Que decías, éxtasis, te sales de ti y estás viviendo, esa es mi experiencia divina. Por eso para mí la música es tan importante. Viví algo que no puedo expresar con palabras racionales, pero que sé que es la experiencia más poderosa que he tenido, esa y el sexo. Pero digamos, y si juntan sexo y música, mucho mejor. De hecho, hay un libro que no tiene nada que ver con eso, que es decepcionante, pero es un gran escritor que se llama D.H. Lawrence, que se llama Haciendo el amor con música. Pero nunca habla de eso, entonces te decepciona. Bueno. Si no hablaba de la música de su mujer. No, pero a quien le interese, hay un libro bien padre de otros de estos que nosotros queremos, ya cambiando de tema, pero regresando, porque el sexo también es un arte. Claro, es un arte. Hay un libro, el Tantra, pero Julius Evola. Sí, la metafísica. Tiene un libro que se llama Metafísica del Sexo. No saben qué maravilla. Sí. Perdón. Y eso es arte tradicional también. Eso es arte tradicional. Claro. A través del sexo. Es que la música y el sexo son similares en términos de que hay un momento. Bueno, digamos en Dira Bataille, otro de los filósofos que nos gusta, que, por ejemplo, en francés antiguo, orgasmo quiere decir muerte chiquita. Sí, yo lo había oído. Claro, o sea, un orgasmo te mueres. ¿Qué quiere decir eso? Te despersonalizas. Llega un momento en que te fusionas con el otro y ya no eres ni tú, ni él, ni nada. Eres un vehículo para que esa fuerza se exprese, ¿no? Fíjate, me acordé de Madame Eduarda, que es de Bataille, claro. Que es una prostituta, pero en realidad es Dios que baja como prostituta. Entonces, ¿cómo conseguías finalmente esa especie como de éxtasis? A través del orgasmo. Claro. Entonces ese orgasmo donde ya no eres tú y te dejas ir, pero es un instante y ya no hay pasado ni futuro, es ese instante. Y no lo puedes describir. Es inefable. ¿Cómo vas a describir un orgasmo? No, sentir rico, no, güey, eso es otra cosa. Sí, de todas maneras no lo describiste. No describiste. Y no lo describiste.
Por eso te mueres. Entras a un estado en el cual las palabras ya no funcionan. Igual en el arte, igual en la música. Y cuando una música, yo lo de Mozart, ¿no? Regresando a lo de Mozart, si una música te prende y te pone en éxtasis, pues te cura. O sea, te está curando de distintos malestares. Claro. Y pues me acordé mucho de esta, como dijiste Mozart, de esta película, regresando a Ralph Macchio, que hizo Karate Kid, la musicada. Eso es buenísima. Esa película donde él va a buscar a un blusero para que le enseñe, pero él había estudiado música clásica, Ralph Macchio, entonces va a buscar a ir a Johnson, ¿no? ¿A Jimmy Johnson? Algo así, Jimmy Johnson es el blusero del... Legendario, el más legendario. De los legendarios que dicen que hizo un pacto con el diablo, había hecho un pacto con el diablo. Entonces lo va a buscar y resulta que sí era, que no era, nunca se sabía, al final sabe que sí era, ya viejo, porque había sido un misterio su desaparición. Y ves que va a retar a un cuate de heavy metal que es Steve Vai, guitarrista de heavy metal impresionante, protagonista que también había hecho el pacto con el diablo. Entonces ahí vemos cómo somos ángeles y demonios, ¿no? O sea, finalmente, como seres humanos. Y va Ralph Macchio con el personaje, no recuerdo cómo se llama, y empieza con su blues y compite con el otro, no puede, como en una especie de infierno bar, donde están ahí tocando y se desafían. ¿Y cómo lo vence? Tocando a Mozart con la guitarra eléctrica y lo derrota. Y el guitarrista es un güey, es muy famoso, es un tipo que se llama Roy Coder, que es buenísimo. Pues qué tal si ponemos otra pieza musical. Venga. Vamos a la siguiente. Ya casi cerramos. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo De música y de todo esta conexión. Exactamente. Y esa experiencia. Bueno, a comentar esta anécdota. Sí. Que fui con Marcela a ver la exposición de Otto Dix. Marcela es mi esposa. Y yo le dije, está padrísima la exposición, pues está increíble, vamos. Pero es muy visceral, ¿no? Y muy... sí, le pegan las pasiones fuertes. Muy pasional toda la obra de Otto Dix. Tiene esa calavera y la de la trinchera y la de la cámara de gas, la guerra de gases, fue durante la Primera Guerra Mundial. Es fuerte. Entonces tiene una serie de la guerra también de litografías que son impactantes. Entonces ella fue muy abierta, es como, voy a ver algo increíble, y pues no, se deprimió. Y cuando salimos, pues se sintió mal, se descompuso físicamente. Lloró, se descompuso físicamente porque te llegó. ¿Sabes? Vemos ahí cómo se dan esos matices, ¿no? Del arte cuando tú te entregas. O sea, el mejor homenaje a Otto Dix se lo hizo Marce. Sí, de alguna manera le llegó así. Sí. Claro. Oye, por ejemplo, yo el otro día estaba oyendo, volviendo a la música, que la música es energía. ¿Sí? Y que en muchos casos, por ejemplo, en los exconventos o lo que fue alguna vez convento, pues ahí cantaban las monjas y se dedicaban mucho, se entregaban mucho a Dios, ¿no? Sí, claro. Y que se oyen sus cantos. Seguramente. O sea, tú cierras, porque toda esa energía la absorben las piedras, todas esas construcciones, la acústica. Entonces yo me quedé pensando eso, ¿no? O sea, la música puede tener una gran energía que puede ser absorbida por todo lo que nos rodea. Claro. Luis, igual que sabe de física cuántica, pues nada más ayuda. Sí. Yo digo que finalmente el tiempo no existe, ¿no? El tiempo no existe, es una convención, y aquí como seres espirituales tienen una experiencia física, tenemos que vivirlo así en esta realidad, ¿no? Simultánea con otras. ¿Cómo? Simultánea con otras. Sí, simultánea. Según yo, sí, simultánea con otras, pero vemos que pues ahí está, ¿no? Esa energía ahí se quedó, esa música ahí está. No, claro. Como la misma obra de Otto Dix, ¿no? Que te transmitió, o sea, ya fue, ¿no? Sí, pero ahí está, ya fue la Primera Guerra Mundial, pero ahí está. No, claro. Sigue Lo que dice Fernando es cierto, y lo dice la física cuántica y lo dicen los griegos desde siempre. Hay una frase muy famosa de un sofista que se llama Antifonte, decía que el tiempo no es más que una ilusión del hombre. O sea, porque el tiempo en realidad es la generación de lo que nosotros estamos viviendo como apariencia. Pero, o sea, bueno, es más, Platón en el Timeo tiene una bellísima imagen que es que el tiempo no es más que la eternidad en movimiento, ¿no?
Pero regresando a Fernando, a lo que había dicho, es que en realidad el origen del cosmos, en términos, si hablamos del Big Bang, es una vibración. Si hablamos de los Vedas o de las Upanishads, dicen que el origen del cosmos es algo que vibra. O sea, realmente es nuestro universo, tiene un origen musical. O sea, es la energía que está ahí. Pero te voy a poner un ejemplo para que veas que te puedo dar incluso así práctico, de algo que hizo un artista contemporáneo mexicano, espero recordar bien el nombre, se llama Guzik, que además es medio chamán y cura y todo, pero él fue claro, ya ven, me salió bien. Pero Guzik fue el que representó a México en la Bienal de Venecia, no sé, hace 6 años. Yo estuve ahí. La curaduría la hizo una gran amiga mía que se llama Itala Schmelz, y lo impresionante es que la pieza de Guzik era en una catedral en Venecia, no recuerdo cuál. Él hizo un aparato con unos cuarzos. Chequen qué maravilla, ¿no? Ahí sí me cae que dije, va. Entonces eran unos cuarzos que era un aparato así alto con cuerdas. Y lo que hacía ese aparato era agarrar las vibraciones, pero no las de ahí, sino podía agarrar vibraciones que habían sido de hace muchos años y sonaban en las cuerdas del aparatito. Entonces, en realidad, tu pregunta tiene una explicación incluso con la experiencia, porque este tipo logró hacer un aparato que lograba traducir las vibraciones en música, pero las vibraciones que habían alrededor y por todos lados. Por eso fue una pieza tan importante y fue con cuarzos. No sé bien qué tipo de piedras y ya olvidé un poco bien, antes me lo sabía muy bien. Pero lo padre es eso, hizo un artefacto que lograba traducir la vibración del entorno en notas musicales. Y puede ser del pasado. Ajá, porque no era que uno le hiciera así, entonces no, de repente agarraba una porque también eran unos aparatos eléctricos. Entonces tú te acercabas, no se podía oír muy, muy fuerte, pero te acercabas y oías cómo sonaba esta especie de arpa, güey. Y eso lo hizo un artista mexicano y fue el que nos representó en Venecia, güey. Aquí en México hay un lugar, luego te voy a dar en Chapultepec, donde están las bombas de agua. Sí, está bien. Tú nos platicaste. Sí, yo he ido a las bombas de agua, pero no ahora, no últimamente. Dentro de lo que es el museo, digamos. Sí. Ahí se ve algo así por un aparato que tiene. Por un aparato que tiene. Órgano. Mira. Y que hay Entonces, lo que yo no entiendo es cómo no han puesto banquitas para que la gente se sienta. Para que tú te sientes y verdaderamente puedas estar escuchando eso. Claro. Y es pura vibración. El cárcamo, que lo hizo Diego Rivera. El cárcamo. Todo lo de Diego Rivera. Pero la parte interna, donde están las pinturas, ahí está, espectacular. Ahí está. Perfecto, gracias, sí. Ese es Guzik, con su aparato. Vean que además bellísimo el aparato. Órale. Sí, espectacular, hay cosas. Tipo inteligente. La Tecné y el tipo es medio chamán y todo. Vean qué padre, ya no recuerdo cuál era. Ahí es donde estuvimos, sí. Qué bueno. Ese es el aparato. ¿Y lo representó Itala? Ella fue la curadora. La curadora. Pero es que vamos a lo mismo, ¿cómo se inspiró para hacer ese aparato? Habría que preguntarle, ahí tengo el catálogo si quieren. O lo traemos con el aparato. No, hombre, el aparato está increíble. Pues es que todo, como dices, todo en la vida son vibraciones, ¿no? Todo es vibración. Por ejemplo, un ciego. La luz es vibración, son fotones vibrando. No, lo que pasa es que son frecuencias de vibración. Me ayuda mucho, pero ya es difícil de conseguir. El de Luis, el silencio de los dioses. ¿Cómo? El silencio de los dioses. O sea, no se consigue. Lo podemos conseguir con el autor. Está en script. No, lo pueden conseguir en línea. No, es que yo lo publiqué en la que era mi editorial, me salí de la editorial y ya se había agotado y ya nunca más lo quise reimprimir. Y es muy bueno porque te habla te habla del concepto de mito, del concepto de poder y de locura político, de locura. Y finalmente de física cuántica. Y de física cuántica. Entonces todo lo mezclas. Claro, o sea, hoy en día... Es un poco la reflexión. Sí, no, lo que dijo Fernando es la clave. O sea, en realidad la física cuántica, lo que te dice hoy en día,
es que, bueno, hay un tipo, uno de los padres de la física que se llama Heisenberg. Él tiene un librito que se llama La imagen de la naturaleza, ¿no? Como diciendo, la física ya no puede entender lo que es la naturaleza, solo su imagen. ¿Por qué? Porque en realidad ya no hay materia. O sea, esto es un juego de energía. Y la energía, todos sabemos, todo el mundo habla de los átomos como si fueran fáciles. Nadie ha visto un átomo. O sea, todo nuestro conocimiento científico hoy en día es más parecido a la mitología que a la ciencia del siglo XIX. Y eso es algo que de repente como que no reflexionamos. Y lo dijo muy bien Fernando. Muy padre su libro. No, gracias. Y yo digo que ahí te conectas también. O sea, finalmente claro, con la naturaleza pues, tú te conectas, ¿no? O sea, si tú la ves racionalmente, pues no, o sea, árboles. Y flores, tierra. Pero si tú te conectas con ese todo, pues digo, lo sientes. Vamos a hablar de algo importante. Percibir. Ciertas drogas, por ejemplo, María Sabina, cuando ella hacía una cuestión ritual de ingestión de hongos, pues no era simplemente para, como hoy pensaría, sí, me va a pasar bien. No. Es un vínculo con lo divino. O sea, las drogas, en el buen sentido, son siempre elementos importantes para entrar también a estas otras dimensiones. Es una alteración de conciencia. Para entrar a otros, exactamente. Como te pasa a ti con la música, también cuando es tocar. Claro. Sí. Está el Fresa de Robert Graves, que es un librito que se llama El doble nacimiento de Dionisio. Es muy padre y acaba diciendo eso. Yo no necesito drogas, para eso tengo la poesía. Solo que no ha probado buenas drogas. No sabe lo que ha perdido. No, piensen, hoy en día está de moda la ayahuasca. Claro, sí, claro. Castaneda y el peyote. Toda esa naturaleza que tú hablas, pues estarían los 4 elementos, ¿no? Claro. O sea, porque el agua, en realidad, la tierra, el fuego, el aire, todo. Más, ¿no? Por ejemplo, los chinos te dirían que más elementos. Sí. Pero ahorita, justamente con Miyamoto Musashi, que tiene su escuela de los 2 sables, para los japoneses es muy importante estos 5 elementos, en realidad, que son tierra, aire, fuego, viento, tierra, fuego, aire, que es viento, perdón, aire, y agua. Y agua, sí. Y el vacío. Claro. El vacío es el 5º elemento. Porque además, justamente ese es el espacio que tú le das a la divinidad. Claro. Tu respiración. Sí. Inhalar y exhalar, siempre hay un espacio. Tiene es justamente donde entra la vida. Y además eso lo vamos a hacer todavía, lo vamos a complicar todavía más. Porque también es algo que se llama el quincucio, que se hacía en jardines, que hay un centro y 4 elementos, y eso representa también la divinidad, pero también nos vamos a ir más, y eso es la cruz, no la cruz cristiana. O sea, si ustedes se fijan, cuando uno ve una cruz siempre piensa en 4, pero en realidad son 6. O sea, es así, y así, o sea, y así. Sí. Okay. Por lo tanto, y eso hablando de nuestras dimensiones, porque quién sabe cuántas eran. No, pero en términos de tradición espiritual, digamos, eso lo explica Guénon en un libro increíble que se llama El simbolismo de la cruz. Pero es lo que acaba de decir Fernando con la analogía de los elementos. En realidad, el cosmos está hecho de 7 dimensiones, porque son 6 y el centro, que es el vacío. Que eso es increíble. Y eso está en todos lados. Al principio del programa. Son los principios y métodos del arte tradicional. Y en todas las culturas. En todas las culturas. O sea, Que esto se le inventó un filósofo, esta expresión, un filósofo que se llama Leibniz, pero en realidad la retoman desde mucho antes, algo que se llama la filosofía perenne. Entonces, si tú agarras o hay otro que habla, por ejemplo, de la cábala, que se llama Gerhem Scholem, que era increíble. Gerhem Scholem te dice eso. O sea, cualquier tradición, ya sea en la India, en México, el propio cristianismo, que todo el mundo interpreta mal, porque no es una religión como moral, sino es una experiencia. Todas hablan de lo mismo, solo que lo explican a partir de distintos elementos, los de su cultura. Pero cuando realmente te pones a estudiar bien las distintas tradiciones, todas hablan de lo mismo. Tienen una conexión. De hecho, la idea que siempre tenemos de que lo sagrado es Dios
es algo que incluso la mayor parte de las tradiciones no lo toman más que como una manifestación, es una persona. Antes que Dios está lo divino. En Grecia la palabra teos es indefinida, no quiere decir Dios, había dioses. Teos es lo divino y es de donde surge todo lo demás. Perdón. No, sí. Eso. Y un poco lo que tú mencionas, ¿no? En algunos 99, es 99 aforismos, ¿no? Y coma es que son 100. Okay. Y en muchos de tus aforismos me gusta mucho la imagen de lo innombrable. Claro. ¿No? Lo no manifestado, lo lo irrepresentable. Y en el arte vemos cómo esa constante, ahí está, la cruz está en todos lados. Las culturas, en todas las civilizaciones, son todas las dimensiones. Por ejemplo, si uno ve un templo románico o ves un templo musulmán, no nada más es la imagen física, hay una donde está lo que no se ve arriba de la imagen, que es lo que manejan. No, es exactamente lo que dice Fer. O sea, Fernando, por ejemplo, todos los templos de cualquier tradición, en realidad es algo que se llama un axis mundi. O sea, es justo, o sea, el eje del mundo. Es justo el centro que comunica el cielo y la tierra. Bueno, el cielo y la tierra. Y una imagen bonita, por ejemplo, cristiana, es el claustro. Claro, el claustro. Está el centro, que puede ser el árbol, ¿no? El árbol puede ser una fuente, y los 4 puntos cardinales. Exacto. Está la representación, digamos, como hay un eje, ¿no? Donde está el inframundo, el mundo y el supramundo. Sí. Y las grandes catedrales igual. Sí. Todas. Tú ves. Sí. Fíjate, perdón, esto vamos a regresar un poco, pero hablabas del arte chamánico. Hace poco justo di un curso de chamanismo. Y leí algunos libros, a ver si ya no recuerdo, pero ves que no solamente había bisontes, sino había muchas manos. Lo de las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres había manos. Sí. Entonces, como que muchos intérpretes, sobre todo estructuralistas, o sea, discípulos de Lévi-Strauss, hay unos, te decían que no, que lo que pasaba es que eran signos que se tenían que leer estructuralmente. Y yo luego descubrí un texto muy bueno que no recuerdo, luego algún día les pasaré la ficha, que hablaba del arte chamánico en ese sentido. En realidad las manos eran manos que salían. Sí. O sea, los pusieron, ¿no? Realmente. Ajá, en realidad, o se trataban de meter, güey. Ahí están. Es un umbral. Es un umbral. Entonces la gente decía, no, lo que pasa es que pintaban los monitos esos para después ir a cazarlos. No, güey, no. No, tenían una experiencia mística y de la propia piedra le salían las imágenes. Y es lo que ellos pintaban. Y es lo que portales, claro. ¿Y por qué mucha gente lo ha relacionado con seres extraterrestres? Ahí sí no me voy a meter, solamente mi hermano fue. No, podemos ser Alex. Podemos invitar a Alex, ¿no? Para que nos hable. Sí, estamos ya cerrando. Esta imagen de una pintura, por ejemplo, una acuarela, zen o taoísta, en donde siempre está la naturaleza, o sea, pueden estar sus elementos implicados, y parece que está inacabada. Muy bien. No, o sea, está inacabada, o sea, no la terminas, pero porque finalmente está hecha también para que sea vista, ¿no? O sea, para que el espectador pueda interactuar. ¿Y quién la va a concluir? El espectador. Tú, claro. Porque es una puerta. Claro. Eso es importantísimo en todo el arte tradicional. No tienes que, es lo que dice Fernando, no tienes que dejar las cosas perfectas porque en realidad tú las tienes que... Sí. Tu imaginación es el que las tiene que acabar. Y ya nada más para terminar, y en el arte taoísta uno siempre ve unas montañitas con nubes. Y dicen, pero qué simples eran, ¿no? Hacían puras montañitas con nubes. Lo que no se entiende es que no estaban haciendo la representación de montañas y nubes. Estaban haciendo la representación del movimiento del Tao. Exacto. Del yin y el yang en constante... O sea, no es una representación naturalista. Es una representación simbólica. Por eso siempre ven que hay nubes alrededor, o sea, que trazan, o sea, que cruzan las montañas. Esas nubes son el vacío y las montañas son su reflejo. Sí, claro. Por ahí va el rollo. Qué bueno. Pues de veras ha sido un súper placer el tenerlos el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Sí esperamos que no sea la última, ¿no? Creo que
esto abre diferentes oportunidades de hablar de diferentes cosas. ¿No? Por ahí tocaste, por ejemplo, la parte de los arquetipos. Me encantaría un día entrar en Si quieren, hablamos de Jung. Okay. Y bueno, se puede hablar de muchos tipos de arquetipos. No, yo prefiero los arquetipos no jungianos. Yo voy a criticar a Jung, no se preocupe. Podemos ir a enneagrama o este tipo de cosas un poco más. Bueno, de hecho, sí. ¿No? Pero a ver si más adelante podemos concertar otra cita, que los comprometemos. Claro que sí. A volver a regresar. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar. Muy divertido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Volvemos a conectar la ontología con el arte, ¿no? Claro. Como esta parte de veras que nosotros nos consideramos. Claro. Por ahí hay una frase que dice: el que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con las manos y la cabeza es un artista, pero el que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un verdadero cirujano dentista. Muy bien, nos gustó. Voy a inventarme por ciencias políticas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pati. Buenas noches. Gracias, Pati, por haber estado aquí, aunque hasta fuera de cámaras y no se ha dejado ver, pero muchas gracias, Pati. Clau. Y gracias a Julius, que el día de hoy. Muchas gracias, Julius. La hizo de todo a todo. No, increíble, Ahorita increíble. No está, consiguió cosas increíbles. No está con la mancuerna. Mandamos un saludo muy cariñoso a Napo, a Fanny. Y pues nos vemos el martes próximo en otro martes de café. Acompáñenos, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.